Hace algún tiempo, un Kleenex usado era basura. Hoy día puede ser una prueba de ADN. Los nuevos descubrimientos científicos están convirtiendo artículos sin valor en información vital para los forenses. Así fue como un avispado patólogo y un trozo de cartílago hicieron historia científica. El 9 de noviembre de 1995 era un día claro y frío en Anchorage, Alaska. Hacía una temperatura de unos 14 grados bajo cero, cuando un policía que iba patrullando descubrió un cadáver en un parque público. No teníamos nada, no teníamos testigos, nada más que un cadáver como toda prueba. No había huellas de neumáticos, ni de pisadas, ni nada parecido, de modo que teníamos muy poco y estábamos muy preocupados. La policía tomó sus huellas dactilares y las introdujo en el AFIS, un sistema automático de identificación de huellas para compararlas con los millones de huellas que hay en una base de datos a nivel nacional. La víctima fue identificada como Katherine Harms, de 34 años. La investigación de su pasado reveló que Katherine Harms, conocida como Kat, se había trasladado recientemente de Juneau a Anchorage, la capital del estado, donde había sido contratada por el Parque Nacional de Tongass. Katherine dijo a sus amigos que se había instalado en Anchorage para estar más cerca de su hijo de 7 años. No solo nos costó trabajo identificarla, sino que no teníamos ni idea de dónde vivía ni qué vida llevaba, salvo por la información que nos dieron en Juneau. No teníamos ni la menor idea de quién podía haberla asesinado de ese modo. Katherine Harms había estado viviendo con amigos y trasladándose de un sitio a otro sin tener una dirección fija durante los meses previos a su muerte. Cuando los padres de Katherine fueron informados de la muerte de su hija, dijeron a la policía que 2 noches antes habían recibido un escalofriante mensaje en su contestador. Mamá, ¿estás ahí, mamá? Necesito que me ayudes. Espero que llegues pronto a casa. Adiós. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido una puñalada en el pecho. Alrededor de la herida no había sangre, lo cual indicó al médico forense cuál era su posición cuando fue atacada. En el momento en que la apuñalaron, probablemente se encontraba en posición de cúbito o tumbada boca arriba. Sorprendentemente, no había señales de haberse defendido. Una persona que es atacada con una navaja normalmente intenta esquivarla y eso puede producir cortes en las manos o en los brazos. Pero no encontramos ningún tipo de herida o marca en las manos ni en los brazos de la fallecida. Sin embargo, tenía marcas de mordiscos, lo cual indicaba que Katherine conocía a su agresor. Era realmente brutal. A juzgar por el estado del cadáver, comprendimos que el agresor se había dejado llevar por la furia, más que por el deseo de matarla, y debido a eso pensamos que la víctima le conocía. Los investigadores comprobaron que el exmarido de Katherine no estaba en Alaska cuando la asesinaron, de modo que fue descartado como sospechoso. 2 días después, el Anchorage Daily News publicó un artículo pidiendo cualquier información que se pudiera aportar sobre la víctima. Y algunos respondieron. Incluso una persona que vivía a 3.500 kilómetros de distancia. Cuando salió a la luz pública la noticia del asesinato de Katherine Harms, un hombre llamó a la policía dando una información importante. Dijo que Katherine había ido a su casa unos días antes. Dijo que había tomado drogas, que se había quedado a dormir y que se había ido a la mañana siguiente en un taxi, pero que él no sabía dónde vivía Katherine. Con esta información, la policía llamó a la empresa de taxis Alaska para averiguar a qué dirección había ido Katherine. El taxista dijo que recogió a la víctima y la llevó al hotel Spenard, del que salió una mujer y la condujo a la habitación 31. La habitación 31 estaba ocupada por una mujer llamada Maureen Malloy, que vivía allí con sus 2 hijos. Al ser interrogado por la policía, Malloy dijo que Katherine era una amiga que se había alojado con ella hasta encontrar un sitio para vivir. Dijo que sí, que Katherine había estado viviendo con ella, pero que le causaba muchos problemas, que tomaba drogas y que ejercía la prostitución en su habitación. Como había niños, Maureen no pudo soportarlo más y le pidió que se fuera. Malloy dijo que un empleado del hotel ayudó a Katherine a llevar sus cosas hasta el coche. Este dijo que estaba drogada, pero que por lo demás se encontraba bien. Su piel estaba húmeda y fría, pero desde luego estaba viva. Los empleados aseguraron que Katherine no estaba herida, que no estaba sangrando. Se había desmayado. No estaba en condiciones de ir a ninguna parte.
Malloy pensó llevar a Catherine a casa de otra amiga, pero nunca llegaron. En el cruce de Tutor con Attic, a pocos kilómetros del Hotel Spennard, Catherine Harms se levantó, saltó fuera del coche y echó a correr en la oscuridad. La policía registró la habitación de Maureen Malloy y no encontró signos de pelea. No había ropa ensangrentada, ni toallas, ni sábanas, ni ninguna otra cosa que pudiera indicar que alguien había sido apuñalado. Lo único que encontraron fueron 2 pequeñas manchas de sangre, cerca del suelo en la pared del cuarto de estar. El análisis de ADN demostró que la sangre correspondía a Catherine Harms, pero no sirvió mucho para avanzar en el caso. Ella estaba viviendo allí. Pudo haberse cortado y tal vez salpicó un poco de sangre en la pared. Una persona puede sangrar de muchas formas. O sea que eso no demuestra que fuera agredida dentro de la casa. Las pruebas toxicológicas realizadas durante la autopsia de Catherine Harms revelaron que no había alcohol ni restos de drogas conocidas en su organismo. Sin embargo, el médico forense encontró algo muy sospechoso. En los jugos gástricos encontramos niveles muy altos de flexeril, lo cual indicaba que había ingerido recientemente una sobredosis de dicha sustancia. El flexeril es un medicamento que se vende con receta para aliviar los espasmos musculares, pero cuando se toma en exceso puede producir el efecto contrario. Uno de los efectos secundarios poco corrientes es la rigidez de los músculos, es decir, que cada músculo del cuerpo se pone tenso o rígido. Esto explica por qué Catherine Harms estaba fría y algo rígida cuando el empleado del hotel la ayudó a subir al coche de Maureen Malloy. Al no tener más pruebas, el caso se fue enfriando hasta un día en el que la policía encontró una pista en un lugar inesperado. Una mujer que vivía a 3.500 kilómetros en Seattle, Washington, llamó a la policía porque había leído el artículo sobre el asesinato en el periódico de Anchorage. El periódico le había llegado, entre otras cosas, en un paquete enviado por una amiga suya en Anchorage. Dijo que había recibido una caja de carbomiga Maureen Malloy. Dentro de la caja estaba el permiso de conducir de Catherine Harms, el artículo del periódico, unas joyas, una navaja y esta carta escrita a mano. Hola. Por favor, quema todo el contenido de esta caja. Es muy importante que lo hagas porque hay muchas vidas en juego. Es un gran favor y tú eres la única persona en quien puedo confiar. La mujer de Seattle me dijo que no quería saber nada de la historia, ni quemar todo aquello, y había pensado llamar a la policía. La navaja parecía estar limpia. Los investigadores querían saber si aquella era el arma que había sido utilizada para matar a Catherine Harms. El paquete con cosas que Malloy envió a su amiga de Seattle fue llevado directamente al laboratorio forense. Malloy pedía a su amiga en una carta que destruyera todo el contenido de la caja. Los expertos forenses confirmaron la presencia en el documento de las huellas dactilares de Maureen Malloy. Lo que más nos interesaba era la navaja. Era una navaja de caza plegable. Y sabíamos por la autopsia que las heridas correspondían a ese tipo de navaja. Para ver si la hoja de la navaja contenía alguna posible prueba, los investigadores se la enviaron a un experto en marcas de herramientas. Las finas marcas microscópicas en la hoja de una navaja suelen ser aleatorias. Las irregularidades de la hoja de una navaja siempre serán diferentes cuando se comparan con la hoja de otra navaja, aunque procedan de la misma fábrica y la misma línea de montaje. Robert Sem confiaba en encontrar marcas especiales en la navaja, pero no tenía con qué compararlas. Entonces, Sem se enteró de que el médico forense, Dr. Thompson, había hecho algo inusual durante la autopsia. En vez de documentar la herida mortal con fotografías, el Dr. Thompson había extirpado la parte de la caja torácica en la que se había producido la herida. Yo creo que el Dr. Thompson se excedió en el cumplimiento de su deber. Yo creo que como era joven y nuevo en el campo de la patología, era más progresista y más abierto a nuevas ideas. En el cartílago costal del extremo de una de las costillas se veía claramente la herida de navaja. El cartílago costal es muy similar a un plástico de baja densidad porque se corta fácilmente, y cuando se corta la marca de la herramienta, queda muy bien grabada. Sorprendentemente bien. Sem utilizó una sustancia llamada microsil, un material de goma que adopta la forma de cualquier cosa sobre la que se aplique.
Los expertos en marcas de herramientas lo emplean para preservar los más mínimos detalles que hay en las marcas estriadas. De modo que lo que necesitamos es un material que entre muy bien en las marcas y luego se endurece rápidamente para poder hacer la comparación de las marcas. Una vez endurecido el microsil, Shem lo despegó de la costilla. La cuestión ahora era si las marcas coincidirían con la supuesta arma homicida. Para averiguarlo, Shem cogió la navaja y la presionó contra un trozo de plástico duro. Esto trasladó las marcas de herramienta de la supuesta arma homicida a la superficie de plástico. En este caso era importante encontrar el ángulo exacto en el que la navaja había sido utilizada y luego replicar ese ángulo sobre el plástico y hacer la comparación. Shem repitió el proceso con el microsil, esta vez a lo largo de la superficie recién cortada del bloque de plástico. Cuando retiró el molde, Shem quería ver si coincidía con las marcas tomadas en la herida. Así que colocó los dos moldes de microsil bajo el microscopio de comparación. A 50 aumentos, pudo examinarlos juntos. Las marcas de la herida y las de la navaja de Maureen Malloy eran idénticas. En este caso concreto la identificación era total. Aparte de que yo sea un escéptico nato, me resulta bastante increíble el concepto de hacer coincidir como una navaja con una parte del cuerpo humano. Bob Shem me dio una fotografía de lo que había visto bajo el microscopio de comparación, y esa fue probablemente la prueba más contundente que he presentado nunca. Los investigadores encontraron más pruebas todavía en el coche de Maureen Malloy. Vieron una pequeña mancha de sangre seca cerca del área del contacto. Naturalmente cogieron una muestra que enviaron al Laboratorio Estatal de Criminología para hacer el análisis de ADN. El análisis reveló que la sangre encontrada junto al contacto del coche de Maureen correspondía a Catherine Harms. También encontraron pruebas en una de las chaquetas de Maureen. Dentro del bolsillo derecho había manchas de sangre, y esa sangre resultó ser de Catherine Harms. Las manchas eran comparables a las dimensiones de la navaja que habíamos encontrado en la caja de cartón. Maureen Malloy fue detenida y acusada de homicidio en primer grado. Ahora la cuestión que obsesionaba a los investigadores era cuál sería el móvil. Maureen Malloy negó toda implicación en el asesinato de Catherine Harms. ¿Mi letra? ¿Su letra? ¿En la carta? Sí. En la carta no decía nada de una navaja. Yo no sé nada de ninguna navaja. Se negó a hablar de la navaja. No dijo si era suya o no. No dijo nada. Le iría a usted mucho mejor si dijera que ella la estaba atormentando. La estuvo fastidiando durante un montón de tiempo y usted tenía a sus hijos, tenía gente de la que ocuparse y perdió el control. Eso es lo que pasó. Vamos, aquí todos somos adultos. Está más claro que el agua. Eso es lo que pasó, Maureen. Sea usted valiente. Cuéntenos cómo sucedió. No quiera aparentar que es una mujer fría, que es lo que está intentando hacer ahora. No lo soy. Ya sé que no lo es. No me diga que no me importan mis hijos y que no cuido de mí misma. Cuéntame lo que pasó. Dígame qué hizo y por qué lo hizo. Y así estuvieron durante mucho rato y Maureen no cambió su versión en ningún momento. Al final le pregunté por la navaja y le dije que las marcas coincidían con la herida del cuerpo de mi víctima. Y entonces dijo que no quería seguir hablando del asunto y que quería hablar con un abogado. Los investigadores se preguntaban por qué Malloy había matado a Catherine Harms. Carrie Rundle, quien en un tiempo había sido compañera de piso de Malloy, dijo a la policía que Maureen había robado una importante colección de armas y que pensaba venderla y vivir de los beneficios. También dijo que Malloy tenía miedo de que Catherine informara de sus planes a la policía. Rundle dijo que vio cómo Malloy había puesto el Flexeril en la comida de Catherine, pensando que la relajaría y le impulsaría a hablar. Maureen Malloy pensaba que Catherine era una chivata. Yo creo que la violencia empezó cuando intentó sonsacarle a Catherine con quién había hablado y qué había contado. Yo creo que llegó un momento en que la situación era tan tensa que Maureen comprendió que no podía dejar hablar a Catherine. La prueba toxicológica reveló que Catherine había ingerido una sobredosis de Flexeril que le afectó a los músculos y le causó la rigidez descrita por el empleado del hotel.
Los fiscales sostenían que Malloy llevó a Catherine hasta el parque, la arrojó al suelo y la apuñaló hasta matarla mientras estaba inconsciente. Entonces Malloy se metió en el bolsillo la navaja ensangrentada, dejando el ADN de Catherine y la huella del arma homicida. Malloy también dejó una pequeña mancha de la sangre de Catherine en el interior del coche. Los médicos forenses demostraron que había sido la navaja de Malloy lo que había dejado claras marcas en las costillas de Catherine. Supongo que Maureen Malloy no se imaginaba que el departamento de policía, el laboratorio y los médicos forenses iban a unirse y formar un equipo para resolver el crimen. Yo creo que Maureen pensó que nadie se iba a tomar tantas molestias. Usted le dijo que Catherine... Maureen Malloy lo negó todo y subió al estrado a defenderse a sí misma. ¿Quién mató a Catherine Harms? Yo no estaba allí. ¿Quién mató a Catherine Harms? Yo no estaba allí. Dijo que los miembros de una banda de moteros llamada Los Ángeles del Infierno mataron a Catherine y dejaron pruebas para inculparla a ella. Yo no la maté. Ellos son capaces de hacer o decir cualquier cosa para desacreditarme y encubrir lo que hicieron en esa habitación. En el alegato final ante el jurado mostré la navaja, el arma homicida, mostré la chaqueta de cuero de Maureen Malloy y enseñé el forro del bolsillo. Cogí la navaja y la puse encima de la zona en la que los del laboratorio habían recortado 2 trozos de tela. Y la navaja encajaba entre las dos como un guante. Yo argumenté que el arma homicida estaba en su bolsillo cuando aún tenía sangre líquida. En este caso, la ciencia forense jugó un papel decisivo. Tan solo en 1 o 2 ocasiones los científicos habían sido capaces de relacionar una puñalada con una navaja concreta mediante este tipo de análisis. Buscar marcas de herramienta en la caja torácica es algo que muy pocas veces hacen los forenses en el laboratorio, porque no suelen darse las condiciones de tener las costillas con una marca clara y además la navaja para hacer la comparación. Maureen Malloy fue declarada culpable y condenada a 159 años de prisión. Te detesto. Eres un ser absolutamente despreciable. Si alguna vez intentas escaparte, yo estaré allí como tu sombra y le recordaré al estado de Alaska las atrocidades que cometiste contra mi hermana. Yo he cubierto muchos casos de asesinato y este se me quedó grabado durante mucho tiempo porque nunca le vi ningún sentido. Cuando acabó, me quedé con la impresión de no saber toda la historia y recuerdo que la juez, al emitir la sentencia, dijo que no podía comprender el móvil de aquel crimen. Los miembros del jurado dijeron a los reporteros que la prueba de marcas de herramientas había sido decisiva. El conocimiento es poder. La ciencia forense proporciona poder a los investigadores y les ayuda a ver la diferencia entre lo que es la verdad y lo que ellos creen que es la verdad. La ciencia forense, en este caso, concretamente la coincidencia de las marcas entre la hoja de la navaja y el esternón de la víctima, fue valiosísima. Resolvió el caso. En este caso, la ciencia forense fue la clave. Se trataba de un caso sin testigos oculares y, sin embargo, un fiscal pudo dirigirse al jurado y decir: señoras y señores, los testigos y la gente mienten, la ciencia no miente. Y en este caso, las pruebas científicas eran irrefutables. Durante casi 20 años, se había dado por desaparecida a una joven en las densas montañas de Colorado. Pero 12 pequeñas pinochas enganchadas a un mechón de pelo sugirieron a los investigadores que redujeran su búsqueda a un área que estaba a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así fue como los botánicos forenses ayudaron a resolver un caso que se consideraba prácticamente perdido. Después de graduarse en la universidad, Michelle Wallace, de 25 años, decidió dedicarse a su amor por la fotografía. Era principalmente conocida por sus fotos de personas. Pero quiso aventurarse a la fotografía de paisajes y para ello se desplazó a las vírgenes montañas del oeste de Colorado. Sabía jugar al polo, marcaba ganado, hacía alpinismo, era alumna del Instituto Rochester y una excelente fotógrafa. Era una chica realista y sabía afrontar los problemas y resolverlos. Michelle llamaba fielmente a sus padres casi todos los días para decirles dónde estaba y lo que hacía. Pero al ver que pasaron varios días sin que llamara, sus padres se alarmaron.
Yo sabía que no se había escapado. La gente me decía, seguramente es una de esas chicas que deciden que son espíritus libres y se largan. Ella no era así. Cuando la policía local fue informada de su desaparición, se organizó lo que se convertiría en la búsqueda más multitudinaria de la historia de Colorado. Centenares de personas se lanzaron en su busca, caminando de la mano por el campo y las montañas. Los equipos de rescate cubrían más de 7.700 kilómetros cuadrados de boscosas montañas perdidas, sin encontrar el menor rastro de Michelle ni de su camioneta roja. Era como si Michelle simplemente hubiera desaparecido. Pero una semana después de haberse iniciado la búsqueda surgió un rayo de esperanza. Un ranchero local contó a la policía que un pastor alemán había bajado de las montañas y había perseguido a su ganado. El ranchero dijo que disparó y mató al perro. En el collar del perro había un nombre: Oki, el pastor alemán de Michelle. El hecho de que el perro apareciera sin ella y más tarde fuera encontrado muerto preocupó mucho a todos porque la gente pensó que Michelle Wallace nunca se hubiera separado voluntariamente de su perro. Y surgió otro ranchero que proporcionó a la policía más información aún. Dijo que su coche se le había averiado y que Michelle se ofreció a llevarle. Dijo que su amigo Roy se sentó en el asiento delantero con Michelle y él se sentó en el asiento de atrás con el pastor alemán. El ranchero recordaba perfectamente al perro porque tuvo que sentarse en el asiento de atrás con él. Recordaba que el perro le lamió la cara y que su amigo Roy entabló una conversación con la chica. Dijo que Michelle le dejó en un bar local y que luego llevó a Roy un poco más lejos, donde estaba su camioneta. Dijo que desconocía el apellido de Roy y que no volvió a ver a ninguno de los dos. La policía estaba buscando a un misterioso Roy. No sabían cuál era su apellido. Todo lo que sabían era que él era la última persona que fue vista con Michelle. Los investigadores sospechaban que Roy era la clave de la desaparición de Michelle. Michelle Wallace había sido vista por última vez en su coche con un autoestopista en las montañas de Colorado. Una semana después, la policía paró a un hombre que coincidía con la descripción del autoestopista en Pueblo, Colorado, a 150 kilómetros de distancia. Fue identificado como Roy Melanson. El señor Melanson tenía antecedentes penales. Había sido acusado y condenado por agresión sexual en Luisiana y en Texas. Y había estado en la cárcel. En poder de Melanson se encontró la mochila de Michelle con su permiso de conducir y el recibo de una casa de empeño por una cámara de 35 milímetros. En la cámara había un rollo de película. Las últimas fotografías del rollo eran fotos del perro de Michelle, Oki, cargando con sus cosas. Y en la última fotografía estaba Roy Melanson con una joven que había conocido en Pueblo, Colorado. Melanson negó tener relación alguna con la desaparición de Michelle. Dijo que pararon a tomar un café y admitió que se escapó por la puerta trasera y le robó el coche. Y dijo que el perro de Michelle estaba atado fuera del local. Melanson dijo a la policía que abandonó el coche de Michelle en Amarillo, Texas. Cuando la policía recuperó el coche, no encontraron señales de violencia ni fuera ni dentro del vehículo, aunque era evidente que alguien había borrado todas las huellas dactilares. Lo único que tenían era un hombre que había admitido haber robado el coche a una joven a la que había dejado en la ciudad. No había ningún cuerpo, no había indicios de delito. También era sospechoso que este no fuera el único caso de una desaparición relacionado con Melanson. Hubo otro caso de una mujer desaparecida en Port Arthur, Texas, que era su casera, y curiosamente lo único que se encontró fue su coche. Y él era la última persona que había sido vista con ella. La desaparición de Michelle hundió a su madre en una profunda depresión. Cada día estaba más abatida. No podía vivir sin su hija. Vivía a través de su hija. Una mañana, George se despertó y encontró a su mujer muerta. Yo nunca había tocado un cuerpo tan frío. No podía creer que la mujer con la que había vivido durante 34 años hiciera una cosa así. Se suicidó con una sobredosis de barbitúricos.
Cuando mataron a mi hija, la mataron a ella. Así de simple. La madre de Michelle dejó una nota suicida en la que incluía un último deseo. Cuando encuentren a nuestra hija, que la entierren junto a mí. Josh me enseñó la nota en la que decía que cuando encontraran a su hija enterraran sus restos junto a ella. Al no haber indicios de delito y sin un cadáver, el caso de la desaparición de Michelle Wallace quedó totalmente parado. Porque es muy difícil demostrar que ha habido un asesinato sin estar totalmente seguro de que la víctima está muerta. Pasaron 5 largos años hasta que los investigadores encontraron una nueva pista. Un senderista que iba por un camino desierto encontró lo que parecían ser unas trenzas de pelo. Curiosamente, las trenzas eran idénticas a las de la fotografía tomada con la cámara de Michelle Wallace, que la policía de pueblo había recuperado de la casa de empeño en 1974. El caso quedó parado de nuevo. El hallazgo de las trenzas resultó ser un callejón sin salida. Pasó una década y el caso se enfrió todavía más. Hasta que una investigadora de homicidios, Kathy Ireland, descubrió algo en el depósito de pruebas que se había pasado por alto. Encontré un cepillo para el pelo que estaba envuelto y marcado con el nombre de Michelle Wallace. Y las pruebas forenses que contenía cambiaron el curso de la investigación. Los investigadores del caso descubrieron algo que había sido pasado por alto. Cuando Michelle Wallace desapareció, a nadie se le ocurrió comparar las muestras de cabello del cepillo con las trenzas encontradas en las montañas. Así que lo enviaron todo a Joseph Snyder para hacer un análisis forense. Snyder comparó bajo el microscopio las muestras del cabello del cepillo de Michelle con el de las trenzas, en busca de similitudes de color, consistencia y estructura. Las características microscópicas se correspondían unas con otras. El grosor era el mismo. El componente medular era el mismo. La parte del centro y la parte del medio del pelo eran iguales. Sin embargo, no era una prueba concluyente. La similitud microscópica no es una identificación al 100%. Pero con esta nueva prueba, la detective Ireland no estaba dispuesta a dejar enfriar el caso de nuevo. Así que se puso en contacto con un grupo de científicos que tenían una curiosa misión y un nombre inusual. Se hacen llamar necroinvestigadores y encontraban cadáveres que nadie más parecía encontrar. Somos una organización multidisciplinar compuesta de voluntarios que ayudamos a la policía a buscar tumbas clandestinas, encontrar pruebas y a recuperar cadáveres de esas tumbas. Para los necroinvestigadores, el punto de partida eran las trenzas que, al parecer, pertenecían a Michelle Wallace. La botánica forense Vicky Trammell buscó materiales vegetales que pudiera haber en el pelo. El cabello había pasado 5 años a la intemperie y probablemente había sido arrastrado por depredadores como los coyotes. De modo que la cuestión no era tanto descubrir dónde se encontraba el cadáver, porque eso no tenía forma de saberlo, sino averiguar dónde había estado esos 5 años. La ausencia de tierra en el pelo indicaba que el cadáver no había estado enterrado. El pelo no estaba embarrado y tenía como mechas, partes teñidas por el sol en los sitios que habían estado expuestos. Y eso no habría ocurrido si hubiera estado enterrado durante 5 años. Trammell también encontró pinochas y escamas de corcho en las trenzas. El corcho procedía de un álamo que suele crecer en zonas abiertas. También encontró pinochas de 2 especies de coníferas, el abeto subalpino y el abeto de Engelmann. El abeto subalpino crece en zonas por encima de los 3.000 metros de altura. Y el abeto de Engelmann crece en zonas húmedas, lo cual indicaba que el cuerpo se encontraba en algún lugar de la ladera norte de la montaña, que no suele tener mucho sol. Trammell identificó un área que coincidía con estos parámetros, a menos de 1 kilómetro del lugar en el que habían aparecido las trenzas 15 años antes. El equipo de necroinvestigación, formado enteramente por voluntarios, se puso en acción. Tienen todos algo en común, que es que todos sueñan con ser Sherlock Holmes. El equipo delimitó la zona y comenzó lo que se llama una búsqueda por cuadrículas. Cada cuadrícula mide 1 metro cuadrado.
Trabajan agachados a escasa distancia unos de otros y van arrastrándose literalmente por todo el bosque buscando restos de algo que se salga de lo normal. Son científicos. Están acostumbrados a buscar cosas diminutas que se salgan de lo normal. Los equipos de búsqueda analizaron a fondo una cuadrícula antes de pasar a la siguiente. El primer día no encontraron nada. Segundo, ya fue distinto. Una señora llamada Cecilia Ambrust, que creo que era una geóloga del grupo, había bajado del monte en el que los demás estaban trabajando, respondiendo a la llamada de la naturaleza, y al volver descubrió lo que parecía ser una calavera. Gritó, ¡lo he encontrado! Y al principio no la creímos, aunque nunca la habíamos considerado muy bromista. Al principio no la creímos. La calavera tenía una característica inconfundible de la que el padre de Michelle nos había hablado 20 años antes. Michelle tenía un diente de oro. La luz del sol era perfecta y brillaba. Así fue como la encontraron. Nunca había sido enterrada. De hecho, pensamos que lo más probable era que hubieran arrojado el cuerpo desde el camino de la cima y hubiera rodado contra un árbol, donde la gravedad y los depredadores le habrían pasado factura. Me alegré de haber podido ayudar un poco, aunque comprendí que a pesar de nuestro esfuerzo y de haber encontrado sus restos, nada podría hacerla volver. Y eso era muy triste. Pero los fiscales seguían necesitando encontrar una última prueba para demostrar que su muerte había sido violenta, no un accidente. Casi 20 años después de la desaparición de Michelle Wallace, un equipo de especialistas forenses que estaba buscando por los elevados bosques del oeste de Colorado encontró una calavera humana. Cerca de allí había otros huesos humanos, que fueron identificados por un antropólogo forense como pertenecientes a una mujer de alrededor de 20 o 25 años. La tiraron desde arriba y fue a parar contra un árbol. La posición en la que se encontró su cuerpo o sus huesos indicaba cómo había chocado contra el árbol. Uno de los científicos probó esta hipótesis lanzando un cubo desde el camino de la cima de la montaña. Lo más asombroso fue que el cubo cayó exactamente donde se había encontrado la calavera. Los necroinvestigadores también encontraron restos de la ropa de Michelle. La cremallera de sus vaqueros parecía haber sido abierta violentamente. Era evidente que la cremallera estaba rota y que no la habían abierto de una forma normal. Y eso demostraba que había habido violencia. Un odontólogo forense comparó la ficha dental de Michelle con los dientes del cráneo y realizó una identificación positiva. La policía y los fiscales ahora concentraron su atención en Roy Melanson, la última persona que vio viva a Michelle. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres matarle? Eso es lo que quieres hacer, aunque te cueste la vida. Los fiscales sabían que Michelle se había detenido para llevar a Melanson y al otro ranchero hasta la ciudad porque se les había averiado el coche. Michelle dejó a uno de los rancheros en un bar local. Pero el otro, Roy Melanson, la pidió que le llevara un poco más lejos hasta donde estaba su camioneta. Y ella aceptó. Los fiscales pensaban que en alguna parte del camino, Melanson ordenó a Michelle que detuviera el coche. Dejó salir al perro. Forcejeó con ella rompiéndole la cremallera y la mató. Las pruebas indicaban que arrojó el cuerpo por la ladera de la montaña, que mucho más tarde encontraron los necroinvestigadores. Oki huyó hasta llegar a un rancho a unos 25 kilómetros de allí. Cosa que indicaba que Michelle ya estaba muerta, puesto que nunca la hubiera dejado de haber estado viva. Melanson condujo el coche de Michelle hasta Texas, donde utilizó su cámara de 35 milímetros y después la empeñó con el rollo de película dentro. Pudimos deducir por el hecho de que él estuviera de compras por el centro de Gunnison y conduciendo el vehículo de Michelle Wallace que él sabía que ella estaba muerta.
y que no podría denunciar que le habían robado el coche. Fue una desfachatez hacer eso. Por aquel entonces, Roy Melanson estaba cumpliendo condena en una prisión de Kentucky por robo, pero fue extraditado a Colorado para ser juzgado por asesinato. Se declaró inocente, e incluso se negó a comparecer en el juicio. Se quedó escuchando las intervenciones desde su celda. No se nos exige demostrar el móvil. Sin embargo, el tema surgió durante el juicio en el alegato final porque el defensor preguntó, ¿cuál es el móvil? Y al preguntar eso a la defensa, yo pedí al jurado que vieran la cremallera de los vaqueros encontrados, que estaba desgarrada. En septiembre de 1993, el jurado declaró a Roy Melanson culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua. Nadie sabe el dolor que causan esos asesinos. Ellos creen que matan a una persona, pero matan a un montón de gente. Dejan a esos animales merodear por las calles y no deberían. Probablemente yo me moriré y ese asesino tiene la posibilidad de volver a las calles. Y eso duele mucho. El padre de Michelle está muy agradecido a la ciencia forense y a los voluntarios que trabajaron tan eficazmente para encontrar a su hija. Encontraron el lugar del crimen y resolvieron el caso. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Me cuesta trabajo creer que por fin haya acabado todo. El sistema judicial funcionó en este caso concreto. Si el sistema siempre hace justicia a una víctima o a su familia, es, en mi opinión, una pregunta difícil de responder. Cuando vemos la pérdida de una vida, como en este caso concreto, y la tragedia asociada a ello, el veredicto nunca será consuelo suficiente, nunca lo será. Pero basándome en lo ocurrido en este caso, yo creo que nuestro sistema funciona y bastante bien. Los investigadores estudiaron los restos de un incendio en el que había fallecido la mujer de un agente de policía. En un principio, un simple descuido parecía ser la causa más probable. Pero cuando los patólogos, los toxicólogos y los químicos investigaron más a fondo, descubrieron que la causa era mucho más. En una fría mañana de febrero en Green Bay, Wisconsin, Lola Cator llevaba a sus hijas a casa y descubrió que se había producido algún tipo de accidente. Todo estaba negro. Todo estaba lleno de hollín. No encontraba a Sandy y fui por toda la casa llamándola. Y entonces vi que estaba en el sofá. Estaba toda quemada. Sandy Maloney acababa de cumplir 40 años. Fue muy duro. Al principio no podía aceptar que Sandy estuviera muerta. Entré en la habitación y mi padre empezó a llorar y comprendí que había pasado algo. Me dijo que había habido un incendio en la casa y que habían encontrado a alguien y que creían que era mi madre. Sandy vivía sola porque estaba separada de su marido. Al parecer el fuego había empezado a las 7:30 de la tarde anterior. El reloj se había parado cuando el calor del fuego derritió el mecanismo. Las autoridades locales descubrieron el foco del incendio por la mancha en forma de V de la pared. Se propaga un fuego, lo hace hacia arriba y hacia los lados y deja manchas identificables en las paredes, en los muebles y en el techo y ese tipo de cosas. En este caso concreto observamos una mancha en forma de V que indicaba que el fuego se había iniciado en el sofá. Que es donde apareció el cadáver de Sandy. El fuego no se propagó más allá del salón. La cantidad de oxígeno al parecer no era suficiente para permitir que el fuego se propagara libremente. Y cuando se consumió todo el oxígeno de la casa, el fuego se sofocó de forma espontánea. El salón estaba lleno de botellas de vodka vacías y colillas de cigarrillos. Había ceniceros llenos de colillas, cigarrillos mal apagados quemando la mesa y hasta las guías de teléfonos que se habían quemado por completo en el mismo sitio donde estaban. Los investigadores conocían a Sandy Maloney, ya que su ex marido era agente de policía. Sandy era el amor de mi vida. Era mi media naranja. La mujer que conoces un día y que enseguida te das cuenta de que es la mujer con la que quieres pasar el resto de tu vida. A principios de los 90, Sandy había sufrido una lesión de espalda y se había vuelto adicta a los calmantes.
también había empezado a beber en exceso. Tras 2 visitas al hospital no había conseguido librarse de su adicción. Estaba completamente alcoholizada. Ya no era la mujer alegre y madre de sus hijos de la que me había enamorado. Cuando los niños de la escuela, Sandy ya estaba completamente borracha y tambaleándose, con dificultad incluso para articular palabras. Yo sabía que las cosas iban mal porque llamaban cobradores y cosas así, y cuando se tiene una adicción hace falta mucho dinero para mantenerla, y ellos no tenían dinero para pagar las facturas, y ese era el motivo principal de todas las discusiones entre mi padre y mi madre. Así que no era completamente ajeno a la situación. No fue una sorpresa para nadie que cuando los Maloney se separaron, John se quedara con la custodia de sus 3 hijos. Sandy continuaba hundiéndose cada vez más. Discutían. Y John empezaba a insultarla. Y siempre estaban enfadados. Y era como si aquella casa fuera a explotar. Ella pasaba casi todo el tiempo encerrada en casa con el teléfono descolgado y había perdido el contacto con casi todas las amistades que tenía antes. La investigación preliminar indicaba que el fuego había empezado por una colilla que Sandy había apagado mal en un descuido. Pero la autopsia de Sandy indicaba algo muy distinto. Para determinar la causa exacta de la muerte de Sandy Maloney, su cuerpo fue enviado al médico forense para realizar una autopsia. En los casos de muertes en niños, lo que buscamos son lesiones que sean ajenas al fuego. Sandy tenía un pasado de abuso de alcohol y consumo de drogas, así que se tomaron muestras de sangre para realizar un análisis toxicológico. Empleando la cromatografía de gases, los científicos pudieron identificar todos los elementos presentes en el organismo de Sandy. La tasa de alcohol en sangre que presentaba Sandy era de 2,5, más del doble del límite permitido por ley en Wisconsin. La mayoría de los patólogos forenses no consideran que el nivel de alcohol en sangre sea letal por debajo de los 4,0. Y menos en el caso de personas que consumen de forma crónica. Sandy apareció boca abajo sobre el sofá. No es lo habitual en casos de intoxicación. Lo normal es que tiendan a desmayarse, pero aun estando intoxicados, el cerebelo sigue funcionando y hace que muevan un poco la cara para poder respirar. Y ella estaba con la cara hundida en un cojín. Y había otro dato que también era sospechoso. El nivel de monóxido de carbono en sangre era de solo el 8%. Cuando una persona muere en un incendio, el porcentaje de monóxido de carbono suele ser del 70% o superior. Y el nivel de monóxido de carbono de Sandra Maloney indicaba que ella ya estaba muerta antes del incendio. Y el médico forense encontró aún más pruebas que apoyaban esa versión. Lo normal es que toda la tráquea aparezca llena de hollín, toda la garganta bajando por la tráquea y extendiéndose por los pulmones. Sandy solo tenía un poco de hollín en sus vías respiratorias, mucho menos de lo que debería haber. Y tenía contusiones en los músculos del cuello y de la espalda. Eso podría habérselo producido una persona que estuviera encima de ella, tal vez con una rodilla o con un brazo, mientras la sujetaban contra los cojines y la estrangulaban. También observaron una herida vertical, no horizontal, en la parte posterior de la cabeza de Sandy. Había un cenicero roto en la habitación. No sabemos si ese fue o no el objeto que se empleó, pero es la clase de objeto pesado y afilado que podría haber producido ese tipo de herida. Sandy apareció en el sofá sin camisa. En el cesto de la ropa sucia del sótano, los investigadores encontraron una camisa de pana cubierta de sangre. Por lo visto, alguien quiso ocultarla entre otra ropa, pero las manchas de sangre de la camisa coincidían con la herida que presentaba en la cabeza, y eso levantaba muchas sospechas. Por el conjunto de pruebas que teníamos en este caso, era obvio que se trataba de un homicidio. La muerte se la había producido otra persona. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron varios objetos sospechosos. Una caja de cerillas quemada debajo de una gorra de béisbol de tela. Y pañuelos de papel enrollados y metidos entre los cojines del sofá. Los investigadores de incendios lo llaman trailers. Estos trailers que encontramos en el sofá y enfrente del sofá nos indicaban que el que hubiera cometido el crimen tenía algunos conocimientos sobre incendios y sabía cómo hacer que el fuego se propagara de un otro. Ahora, con pruebas de que había sido un homicidio y un incendio provocado, el ex marido de Sandy, John, se convertía en el principal sospechoso. Pero tenía una coartada.
había estado en casa con su novia la noche del incendio. Mis hijos estuvieron conmigo toda la noche y Tracy Hellenbrand también estaba. Pensamos que podía haberle pasado cualquier cosa. Alguno de sus amigos que estaban metidos en drogas y esas cosas. A pesar de la coartada, los investigadores descubrieron que John recientemente había estado asistiendo a clases sobre investigación de incendios como parte de su formación como agente de policía. Puedo decir tajantemente que yo no tuve nada que ver con la muerte de Sandy. Yo no maté a Sandy. Para resolver el misterio de la muerte de Sandy Maloney, los investigadores necesitaban averiguar todo lo posible sobre el incendio. Las pruebas demostraban claramente que había empezado en el salón. La zona quemada en el suelo iba desde el sofá, donde más daños había, desplazándose hacia el centro de la habitación. Y eso nos indicaba que podía haberse utilizado un acelerante líquido, porque era una zona muy irregular y que se alargaba. Se recogieron restos de la zona del sofá en una lata cerrada al vacío y se enviaron al laboratorio criminológico de Wisconsin para analizarlos. En el laboratorio, los científicos introdujeron una tira de carbono activo dentro de la lata para recoger los gases de los restos. Después, lavaron la tira con una solución esterilizada y la analizaron. El cromatógrafo de gases es un aparato que puede identificar todos los componentes de la gasolina, el queroseno, y lo que nos da es una lectura de las sustancias. Es como un electrocardiograma con muchos picos. Pero para los químicos forenses, esos picos significan otra cosa. Lo que hacen es mostrar los distintos elementos químicos. El cromatógrafo no detectó ningún acelerante en los restos. Pero la botella de vodka vacía encontrada en el lugar del incendio sugería una posible acción. Puede ocurrir que cuando se utiliza vodka como acelerante, los resultados del laboratorio sean negativos. Porque el vodka se consume en el incendio o se evapora después del incendio. Había otra prueba que sugería que Sandy debía conocer a la persona que provocó el incendio. No había señales de que se hubiera forzado la entrada al domicilio y todas las puertas estaban cerradas con llave. Una llave de la puerta apareció en el llavero de Sandra Maloney, que estaba en la encimera de la cocina. Otra llave se le había dado a John Maloney unos años antes, cuando se instaló la puerta sin que la hubiera devuelto. Y solo había 2 llaves de esa puerta. Así que inmediatamente John Maloney se convertía en el primer sospechoso. El exmarido de Sandy lo negaba. Su madre y yo no éramos los únicos que teníamos llave de la casa. Los niños también tenían una llave. Los amigos de ella tenían duplicados de la llave. Y cuando yo me fui de la casa, cambiaron la cerradura, o sea que yo no tenía la llave. Tenía la llave de una contrapuerta que había en la casa. Esa era la única llave que yo tenía de la casa. Y los investigadores habían descubierto un posible móvil. John había acordado pagarle a Sandy $450 mensuales por manutención, más la mitad de sus bienes y su pensión, según los términos del divorcio. La policía se dio cuenta de que de John, Tracy Hellenbrand también podía tener un móvil económico. Pensábamos que los dos tenían conocimiento sobre el asesinato y haber participado. Ella tenía motivos para sentir hostilidad hacia Sandy Maloney y había que investigarlo. Tracy dijo que había estado en casa con John la noche del asesinato, pero los investigadores decidieron presionarla diciéndole que podían acusarla de cómplice en el crimen. Así que cambió su versión. Ahora decía que estaba durmiendo y no sabía dónde podía estar John en el momento del incendio. También dijo que John se había comportado de forma extraña aquella noche. Su novia Tracy nos dijo que le había visto muy nervioso y que estaba temblando cuando volvió a casa. Y también dijo que la ropa le olía a humo. Tracy accedió a ayudar a la policía llevando un micrófono oculto mientras le hacía preguntas a John sobre lo sucedido. Pero en esas conversaciones, John negaba cualquier participación en los hechos. Hubo que esperar varios meses hasta un viaje de vacaciones a Las Vegas para que las acciones se hicieran más interesantes. La acusación pensaba que John Maloney había desarrollado cierta animadversión hacia su mujer, Sandy, porque su adicción a las drogas y el alcohol estaban dificultando los trámites de divorcio. Así que fue a hablar con ella para asegurarse de que se presentara en los tribunales al día siguiente para la vista del juicio por divorcio. Las pruebas sugieren que empezó una discusión.
Y Sandy recibió un fuerte golpe en la cabeza, ya fuera de forma intencionada o accidental. En un momento dado, él la estranguló hasta matarla. John le quitó la camisa ensangrentada y la con la ropa sucia. Para borrar sus huellas, John decidió prender fuego a la casa y que todo pareciera un incendio fortuito. Puso los pañuelos entre los cojines del sofá para asegurarse de que el fuego se extendiera, y es posible que usara el vodka como acelerante. John salió del domicilio pensando que toda la casa quedaría reducida a cenizas, y con ella todas las pruebas del asesinato. Pero se equivocaba. No había oxígeno suficiente en el interior de la casa para hacer que el fuego se extendiera, sofocado en poco tiempo. Yo no tengo ninguna duda de que John Maloney es el asesino. John Maloney no era un buen incendiario. Debió haber estudiado un poco más. Para fundamentar su caso, los investigadores le pidieron a la novia de John, Tracy, que le preguntara sobre el incendio mientras ellos estaban a la escucha. Instalaron una cámara oculta y un micrófono en su habitación de un hotel de Las Vegas, aprovechando un periodo vacacional. La vigilancia que hicimos en Las Vegas y lo que apareció en las cintas nos dio una idea más clara de cómo era la relación entre John y Tracy y pudimos ver su lado oscuro. Y también pusieron de manifiesto los verdaderos sentimientos de John hacia su mujer, Sandy. Estaba claro que la odiaba. La odiaba. Dijo que era una puta babosa y una puta anoréxica borracha. Y que quería librarse de ella. Al cabo de horas de interrogatorio, John llegó a admitir que sí había estado en casa de su mujer el día del incendio. ¿Para qué fuiste allí? Para acabar de una por todas con el asunto del divorcio. Y la amenazaste para que fuera al juicio, ¿no? No, le dije que acabara de una vez y dejara de hacer sufrir a los niños. John Maloney había mantenido desde el principio que él no había estado en la casa y llevaba mucho tiempo sin ir. El hecho de reconocer que estuvo en la casa el día del homicidio fue lo que nos hizo atar cabos. ¿Viste si estaba sangrando? No voy a contestar a eso. Solo sé que había botellas de vodka y ceniceros llenos de colillas. ¿Vale, Tracy? ¿Crees que fue un accidente? Sí. No la quemarías viva, ¿verdad? No. Llegó un momento en el que parecía que John Maloney iba a agredir físicamente a Tracy. John Maloney empuja a Tracy Hellenbrand contra la pared y le pone las manos muy cerca del cuello. Y en ese momento, cuando vi aquello, comprendí que John Maloney era perfectamente capaz de haber cometido el crimen. Lo que la gente no sabe es que eran las 4:30 de la mañana y ella me había despertado para seguir haciéndome preguntas. Estaba muy enfadado porque todo el mundo me acusaba de haber hecho algo que yo no había hecho. Pero para los investigadores, las cintas decían lo contrario. John Maloney fue detenido y acusado del asesinato de su mujer. En el juicio, los abogados defensores aceptaron las pruebas forenses presentadas. La verdad es que no hicieron gran cosa, o digamos nada en absoluto, durante el juicio de John, para cuestionar la versión de la fiscalía de que había sido un incendio provocado. La defensa se cruzó de brazos y aceptó las pruebas de los fiscales, sin cuestionar su base científica. En lugar de eso, la defensa señalaba a Tracy Hellenbrand como la verdadera asesina. Las pruebas físicas, las pruebas forenses, la declaración de los testigos, sus testimonios, todo señalaba a una sola persona, que era John Maloney. El jurado declara al acusado John Maloney culpable de los cargos. John Maloney fue declarado culpable de asesinato en primer grado, incendio provocado y mutilación de un cadáver. Fue sentenciado a cadena perpetua. Estaba muy sorprendido con el resultado del juicio porque yo pensaba que cabía más que una duda razonable. John Maloney continúa defendiendo su inocencia. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Sandy. Yo no maté a Sandy. Me gusta pensar que puedo pasar el resto de mi vida en la cárcel por un delito del que se me acusa y que yo no he cometido. Su hijo Matt se niega a creer que su padre sea un asesino. Todas las pruebas del sótano y las que había arriba apuntan a una muerte accidental. Yo quería a mi madre, pero quiero que todo el mundo sepa cómo murió mi madre y que mi padre no tiene ninguna culpa.
Pero la ciencia forense dibuja un retrato distinto de lo que realmente ocurrió en casa de Sandy antes del incendio. La autopsia es como la voz de los muertos, los testigos mudos del crimen. Si la autopsia no hubiera revelado lo que reveló sobre la muerte de Sandy, el caso podría haberse cerrado como una muerte accidental. Este caso no podría haberse resuelto sin las pruebas que recogieron los investigadores del escenario del crimen, y sin la ciencia forense podríamos tener a un asesino suelto en la calle. Las pruebas forenses son muy importantes. Y estábamos todos maravillados con el trabajo que había hecho la acusación. Yo creo que es un asesino despiadado y que fuera su amor de la infancia o no, él fue el que cometió el crimen. Ahí están las pruebas, él lo hizo, le cogieron y ahora lo está pagando.